Reportajes T13. Escucha esta cifra. 146.000 minas antipersonales y antitanques han sido retiradas de la frontera de Chile con Bolivia, Perú y Argentina. Sin embargo, aún quedan miles de artefactos explosivos enterrados en el desierto. Reportajes de Tele13 conoció el trabajo de desminado y también a las víctimas que hasta hoy se quejan de no recibir ayuda. Veamos el informe de Constanza Santamaría. Desde niños nos han enseñado las maravillas de nuestro desierto, que es el más árido del mundo, que posee grandes riquezas minerales y que su cielo es el más limpio del planeta, el mejor lugar para observar el universo. Pero el silencio de este paraje esconde un peligro. Minas antipersonales, minas antitanque y municiones sin estallar, llamadas UXOs por la sigla Unexploded Ordnance, son una amenaza constante para turistas y para los propios chilenos. Para conocer de cerca el problema, estuve en un campo de desminado con el ejército. Conversé con un ex militar que sembró minas y me reuní con familiares y víctimas de explosivos. Esto es Peligro en Silencio. A fines de la década del 70, el Ejército de Chile cree necesario cuidar los pasos fronterizos. Para esto se siembran minas antipersonales y antitanque en las fronteras con Bolivia, Perú y Argentina. La temida guerra nunca llegó, pero las minas quedaron ahí sembradas. Esto, sumado a un número indeterminado de municiones sin estallar, dejadas por los ejercicios militares, son un peligro para los propios chilenos hasta el día de hoy. Me encuentro a punto de llegar a un campamento de desminado manual en Aguascalientes, a 4.000 metros de altura. Acá las condiciones del clima son extremas. Como extremo también es la labor que realiza un grupo de funcionarios del ejército que intentan devolverle la tranquilidad al desierto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida al campamento de la unidad de desminado. Soy el capitán Rodrigo Pinto. Me imagino bien descansada, así que... Sí, pues es largo el viaje. A tomar un café. Somos 4 horas desde Calama, más o menos. Mañana nos levantamos muy temprano. Para empezar a desminar. Para presenciar la operación. Ya. El campamento Aguascalientes es el lugar de operación de la unidad de desminado. Se encuentra a 300 kilómetros de Calama y a 30 kilómetros del Paso Sico, en la frontera con Argentina, donde trabajan contra el tiempo para cumplir con los plazos fijados por la Convención de Ottawa. La Convención de Ottawa es un tratado que desde el 1 de marzo de 1999 prohíbe el empleo, almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonales y obliga a la destrucción y la asistencia a las víctimas de minas y también de municiones sin estallar. El plazo que tiene el Estado de Chile para limpiar de minas el desierto y las zonas fronterizas de nuestro país expira en marzo de 2020. Comienzo el recorrido muy temprano hacia el Paso Sico. El cabo segundo Joaquín Neida es la persona indicada para entender un poco más cómo es la vida de un desminador. Ya, vamos rumbo al campo minado. Es bien aterrado el viaje. O sea, estamos todos muertos de frío, con sacos de dormir. ¿Es normal esto? ¿Todos los días así? Sí, todos los días así. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué te gusta ser desminador? A cada desminador aquí presente nos gusta lo que hacemos por un tema de que es algo diferente. Nosotros realmente vamos yendo a la guerra contra nuestro enemigo, que en este caso serían las minas. Y hay algo de adrenalina, me imagino, ¿no? Sí. Les gusta, a todos los que están acá les gusta la adrenalina, ¿no? ¿Cómo se hace para la parte familiar? Porque ustedes están 20 días aquí,
donde no ven a la familia. Tú tienes señora, hijos. Sí, ¿Cuántos hijos tienes? 5 hijos. 5 hijos. Sí. Ya que están en Santiago. Sí, O sea, todos estamos están a miles de kilómetros. No, y señora, bien, o sea, hasta el momento no he tenido muchos problemas con eso. Igual me dice que no paso nunca con los niños, cosas que, bueno, yo le expliqué que son cosas de mi trabajo en realidad. Pero es duro. Sí. Yo llevo un día acá y ya, ya tengo frío, no me pude duchar. O sea, me duché pero con agua fría. ¿Alguno se duchó, no? A nadie se duchó aquí. A fines de los 70, un joven suboficial del ejército viaja a Calama a integrar una unidad sembradora de minas antipersonales y antitanques. Años después, y con la distancia que otorga el tiempo, el ex militar Jaime Cárdenas, consciente del peligro que esperaba silencioso en el desierto, ayudó con el desminado y hoy tiene una visión muy particular del rol que cumplió su institución. Según la Convención de Ottawa, ¿cierto? Chile tiene un plazo hasta marzo de 2020 para dejar todo el territorio nacional limpio de minas antipersonales y antitanque. ¿Usted cree que se puede asegurar que un terreno donde se sembraron minas se encuentra 100% limpio? Imposible, señorita Constanza. Jamás, jamás ninguna organización, menos nuestra comisión de desminado, va a lograr levantar todas las minas terrestres. Cuando nosotros empezamos el levantamiento de campos minados, el año 87 y 88, donde yo participé básicamente en el entorno de San Pedro de Atacama, que es un lugar que está contaminado, por lo menos la autoridad debería invertir en hacer una limpieza a todo el entorno del Valle de la Luna, y el mismo Valle de la Luna también está contaminado con UPSO. Para darle la garantía a nuestros turistas internacionales particularmente. Jaime, con la distancia que da el tiempo, ¿siente algún arrepentimiento, tal vez alguna culpa por haber participado en la siembra de minas antipersonales? Siento, cuando ocurre un accidente, algún grado hasta de responsabilidad. El desminado en el Paso Sico, ubicado a 4.300 metros de altura y a 350 kilómetros de Calama, es urgente y peligroso, contrastando con la belleza del paisaje. Ya, teniente, llegamos. Claro. ¿Qué vemos aquí? Este campo minado es el campo minado Paso Sico. En este momento estamos a 4.210 metros de altura. Se siente, cuesta respirar un poco. Sí, cuesta respirar un poco más. Estamos aproximadamente a 5 kilómetros de la frontera con Argentina. Aquí están las minas, al otro lado. Claro, acá al otro lado ya están las minas. ¿Y cómo fueron sembradas aquí? En 2 momentos, usted me decía. Claro, este campo minado en su primer momento fue sembrado para el año 79, que si puedes ver es la hilera, la faja de minas que se encuentra más hacia el lado argentino. Ya, más allá. Claro. Posteriormente, para el año 99, se sembró la siguiente faja de mina, que es la que vemos más hacia el lado chileno. ¿Y estas que están aquí, qué son? Estas son minas, ¿o no? Claro, que nosotros en este momento ya tenemos adelantado el trabajo. No es primera vez que venimos a trabajar el campo minado. Y lo que ves tú acá son todas minas antitanque. Minas estadounidenses M15 y minas chilenas Cardón F4. El cabo segundo Joaquín Neida ya se encuentra preparado con su traje para desminar. Neida está consciente de lo riesgoso de su trabajo. Joaquín, ¿qué se siente en este momento antes de entrar? Bueno, como en todo momento siento un poco de miedo en realidad. Un poco de nervio. Ya, vamos. Suerte. Entró ahí el cabo segundo Neida. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? En este momento está atacando un trébol de mina, ¿Ya? con minas antipersonales, y él está buscando la mina, dónde se encuentran estas minas dentro del terreno. Él sabe, por el registro que ustedes tienen, que ahí hay una mina, que hay varias minas. Claro, a él ya se le mostró y se le identificó dónde está la mina en un sector general. Ya, y ahí encontró una, parece, ¿no? Claro, ahora el detector de metales ya le identificó más o menos un sector donde puede estar. Y él ahora utilizaron sus herramientas, la sonda, la pala y la brocha,
empieza a trabajar el terreno con mucho cuidado para poder llegar hasta donde está la mina. Está como limpiando, como sacándole la tierra. Claro que la sensibilidad de las minas antipersonales hay que ser bastante detallista. ¿Qué pasa si una de estas minas que estamos buscando aquí en este campo le explota a una persona sin este traje? ¿Qué consecuencias trae? Mira, a una persona sin el traje lo más probable es que si le detona una mina antipersonal en su pie, pierda de la rodilla hacia abajo. Es la alta probabilidad. Ahora, utilizando el traje, lo más probable es que te ocurra, puede ser pérdida de algún dedo del pie, pero van a ser múltiples fracturas desde más o menos la altura de la rodilla hacia tu pie. La inquietud del cabo Neida y de todos sus compañeros se hace realidad el 1 de marzo de este año, cuando el capitán Errol Feng pisó una mina antipersonal no señalada en los mapas. Con este accidente en pleno ejercicio de sus labores, el capitán Feng se transforma en la última víctima de una mina antipersonal de la que se tenga registro. Nosotros nos dirigíamos a realizar tareas propias del desminado al sector del campo minado Purichari, que es como se llama el sector donde estábamos trabajando. Llegamos al sector, yo como jefe de equipo, es mi responsabilidad siempre ser el primero que ingresa a esta área de trabajo. Me coloqué el equipo, di las medidas de seguridad que correspondían al resto antes de que entráramos a trabajar. Me equipé yo, comencé a avanzar hacia el sector del campo minado y de repente sentí la detonación. Eso fue realmente, obviamente en el terreno yo no vi algo extraño, simplemente en uno de los pasos que di detonó lo que yo de inmediato imaginé que tenía que ser una mina antipersonal y caí al suelo, sentí el ruido propio de la detonación y quedé de cúbito dorsal en el piso. ¿Tienes ganas o tienes la idea de volver a los campos minados, de volver a tu trabajo de desminador? Por supuesto, o sea, tengo todas las ganas dentro de las posibilidades médicas de poder recuperarme lo antes posible y asumir nuevamente mi puesto y seguir trabajando. O sea, ¿tú quieres volver a desminar y a los campos minados, el lugar donde tuviste el accidente? Sí, lo antes posible? Es mi trabajo y mientras antes pueda volver a cumplirlo y a seguir trabajando, más tranquilo voy a estar yo. Volvemos al campo minado del Paso Sico. En la altura cuesta respirar, los movimientos se hacen pesados y hay que reconocerlo, estoy nerviosa. La unidad de desminado me ha encargado una gran misión, encabezar la destrucción de un grupo de minas antipersonales. Ya, aquí voy. Rojo 1, verde 1. ¡Con fuego! ¡Ah! Muy bien con él. ¡Oh! Es un hecho que hoy el Estado de Chile se está haciendo cargo de limpiar las minas antipersonales. El problema son los proyectiles sin detonar, también conocidos como UXOs, que fueron abandonados en pleno desierto tras ejercicios militares realizados en los años 70. No hay certeza de cuántos son, no están señalizados y nadie se ha hecho cargo. Un 14 de noviembre de 1975, Sergio Araníbar, entonces de 9 años, junto a su hermano Cristian y Nelson, de 8 y 6, se encontraban jugando en el sector Cerro La Cruz, en Arica. La curiosidad los llevó a manipular un proyectil abandonado por el ejército, cambiando para siempre el destino de todo el grupo familiar. Hoy en día es el coordinador nacional de la agrupación de víctimas de minas antipersonales y municiones sin estallar. ¿Cómo fue el accidente que sufriste en Arica junto a tus hermanos con un proyectil sin estallar? Nosotros en el trayecto del colegio a nuestra casa, en ese trayecto nosotros encontramos un proyectil que era muy parecido a una bala grande. Encontramos este artefacto, lo trasladamos a la casa, era un proyectil con la punta doblada. Mi hermano, el más chico, el de 6 años, intentó enderezar la punta de este proyectil y detonó, falleciendo él instantáneamente, bueno, destrozado desde el estómago hacia abajo, y quedando nosotros, mi hermano, el que seguía, y yo con heridas y traumatismos graves.
Sergio, luego del accidente, ¿tuviste algún acercamiento del Estado, del Ejército, ofreciendo alguna reparación, alguna ayuda? ¿Alguien intentó hacerse cargo de lo que había pasado? Nunca, nadie. No tuvimos ningún tipo de ayuda ni nada. O sea, yo solo recuerdo que en el hospital me trataron muy bien. Tuve mucho acompañamiento del médico tratante traumatólogo. Pero fuera de eso, saliendo del hospital, yo ya ahí no tuvimos contacto con nadie, ¿no? El accidente que en 1994 sufre José Miguel Larenas es el caso que instala en los medios de comunicación y en la comunidad el peligro que acecha incluso en lugares altamente turísticos, producto de municiones sin estallar dejadas por el ejército. El doctor Enrique Larenas, padre de José Miguel, nos lleva al lugar donde ocurrió el accidente, ubicado en el mismo Valle de la Luna. ¿Qué pasó ese día? Mi hijo vino en su camioneta con algunos amigos. Sucedió que mi hijo perdió de vista las luces de la camioneta que le seguía, volvió para verificar qué pasaba y constató de que la camioneta se había volcado con todos sus ocupantes dentro y que estaba a un lado del camino, volcada en la tierra a un lado del camino. Afortunadamente eran todos heridos leves en ese momento. Lo subió a su camioneta, lo fue a dejar a San Pedro, al retén de Carabineros, ¿ya? Y volvió en su camioneta para remolcar la que estaba volcada fuera del camino. Estaba en las maniobras de remolque cuando por el peso empezó a patinar las ruedas de la camioneta y la rueda trasera izquierda contactó, esto lo sabemos retrospectivamente, contactó con una bala de cañón, un proyectil 105 milímetros que hizo explosión. Incendió la camioneta, la levantó 4 metros en el aire y mi hijo salió despedido. Me acerqué a ver a quién estaba herido, lo revisé, vi el brazo y me di cuenta que era una lesión atroz, gravísima. ¿Usted todavía no sabía que era su hijo? Todavía no me daba cuenta porque tenía la cara llena de hollín de la explosión. Y lo tranquilicé, lo calmé. Y tranquilo, tranquilito, no te asustes, te vamos a arreglar tu brazo. Y de pronto siento que me dice, papá, soy yo, José Miguel. Recién el año 2008, el caso obtiene la primera sentencia favorable, reconociendo la responsabilidad del Estado de Chile ante el accidente de José Miguel, ordenando indemnizar. Es en ese momento cuando el Consejo de Defensa del Estado apela a la Corte Suprema, quien prescribe el caso, generando la profunda decepción de José Miguel y Enrique Larenas ante la justicia chilena. El problema es que era un caso de derechos humanos. En los derechos humanos, los casos de derechos humanos no prescriben. El Consejo de Defensa del Estado no le interesa la justicia, ni le interesa la verdad, ni le interesan los responsables, ni le interesa nada más que ahorrarle indemnizaciones al Estado. Esa es toda su función. Estamos frente a una generación de militares que ven con distancia el actuar de sus antecesores que sembraron minas. El rol que les tocó jugar es diferente. Son ahora ellos los encargados de limpiar y dejar el desierto libre de peligro. El joven capitán Rodrigo Pinto es el jefe de la unidad de desminado, asumiendo este trabajo como un desafío incluso moral. ¿Y quién se encarga de los explosivos? ¿Quién se encarga de hacer este mismo trabajo en los explosivos que no han estallado? ¿De buscarlos y limpiar los lugares? Esa es una misión que probablemente la van a asumir las unidades de desminado una vez que se concluya el levantamiento de las minas antipersonal. Pero es un peligro latente ese. Justamente. ¿Y eso es responsabilidad de quién? ¿Del ejército? Es del ejército, pero también, en el fondo, es de las Fuerzas Armadas. Porque las instituciones tienen terrenos que
que han sido facilitados para instrucción y entrenamiento, donde se han disparado armamento, y son las instituciones que tienen esos terrenos la responsabilidad de limpiarlos. ¿Y hay algún registro oficial de cuántos son esos uxos? No. La Comisión Nacional de Desminado se hace cargo del peligro que significan las minas antipersonales para la población civil, levantando campamentos en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Magallanes y la Antártica chilena. El organismo está presidido por el ministro de Defensa, José Antonio Gómez. Ministro, ¿cuándo va a estar lista la ley de reparaciones y las platas de las pensiones para las víctimas de minas antipersonales y de uxos? Bueno, en estos días el Parlamento lo está discutiendo en la Comisión de Hacienda, así que esperamos que pasado ese proceso se apruebe por ambas cámaras y podamos tenerlo listo, espero yo, a más tardar, estamos en mayo, ojalá junio, julio de este año. Eso significa que se les va a pagar una indemnización y se está viendo la forma de entregarles una pensión. Y de manera personal, ¿no debieran casos como esto no prescribir, no debieran en casos como esto el Consejo de Defensa del Estado estar por reparar a las víctimas más que por cuidar los pesos del Estado? El problema es que el Consejo de Defensa del Estado tiene una tarea muy difícil. Yo quiero decir que desde la perspectiva de todo lo que signifique violación de derechos humanos, siempre debe existir una reparación y esa reparación tiene que ser suficiente. Quien lo defina es el tema que hay que avanzar o en los tribunales o por vía de las leyes como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Y usted cree que estos casos, los de víctimas de uxos y de minas antipersonales, son casos de derechos humanos? Yo creo que son casos de derechos humanos en la medida en que han sido afectados por una situación que a ellos no son responsables de ella, que hay una responsabilidad del Estado en su momento y por lo tanto perfectamente podrían marcarse en esa línea. ¿Y usted está de acuerdo que la responsabilidad finalmente de esas minas, de esos explosivos sin estallar y por lo tanto de los accidentes que se producen es del Estado de Chile? ¿El Sí. Ejército o las Fuerzas Armadas? La responsabilidad sin duda de haber sembrado esas minas es del Estado por una circunstancia militar de la época y por lo tanto el Estado se hace cargo de eso en la medida que lo hemos conversado. De un total de 194 áreas minadas, 153 ya han sido despejadas para cumplir con los plazos fijados por la Convención de Ottawa. Si bien Chile también adhirió a la Convención sobre ciertas armas convencionales, que se hace cargo del armamento sin explotar esparcido en el territorio, aún no existen plazos que proyecten una total tranquilidad en el desierto. Se trata de explosivos que duermen silenciosos, sin ser capaces de distinguir entre un potencial enemigo, un turista extranjero, un compatriota que pasaba por el lugar e incluso un militar que se encuentra cumpliendo sus deberes.